Hola y bienvenidos al Picalibro. Hoy quiero hacer una especie de video respuesta o incluso creo que una video corrección a un video que se publicó en el canal secundario, auxiliar o que está relacionado con VisualPolitik. Y no es otro que Visual Economics. En ese canal se presentó un video llamado ¿Por qué las patentes son un gran problema? O también haciéndose la pregunta ¿y si no existían las patentes? Y digo que cometieron grandes errores porque no se basa de una diferencia de opinión. Estoy hablando de errores de fondo con respecto al tema de los derechos intelectuales y de las patentes. Error número 1. Confunden patentes con derecho de autor. La segunda, es verdad que si las patentes no existieran, las farmacéuticas no inventarían nuevos medicamentos, los autores de libros no ganarían dinero y las empresas innovarían menos. ¿Y si te dijera que muchos autores británicos de la época, de hecho, ganaban más dinero por la venta de sus libros en Estados Unidos que en la propia Gran Bretaña? Sí, habéis escuchado bien. La cuestión es, ¿cómo? ¿Cómo era posible ganar dinero sin las patentes? Habéis oído cosas como que sin patentes las empresas no innovarían, que las farmacéuticas no investigarían nuevos medicamentos o que los autores de libros y de películas no podrían dedicarse a ello, pero era de la propiedad intelectual, es decir, del copyright, de las patentes. En cualquier caso, amigos, este vídeo no es ni mucho menos una llamada a la destrucción del sistema de patentes, porque las patentes tienen cosas buenas. Es cierto que una empresa o un autor podría rentabilizar sus inversiones sin las patentes. Hay una frase muy común que dice confundir la gimnasia con la magnesia. Yo voy a colocar aquí un ejemplo un poco más gráfico. Confundir las patentes con el derecho de autor equivale a empezar a decir, por ejemplo, hoy voy a hablar, este video trata sobre las reglas del fútbol y la FIFA y cómo afecta esto los goles en los mundiales. Y cuando empiezo el video, les hablo de los Bravos de Atlanta, un equipo de béisbol de grandes ligas. Y entonces de repente usted me dice, miren, las reglas de la FIFA y cómo eso afecta a los goles. Y entonces me dice que el grupo o el equipo de los Yankees de Nueva York han metido 8 carreras. No hay relación. Y se lo voy a explicar de forma muy simple. Las patentes protegen un objeto jurídico diferente al derecho de autor. La patente protege una invención, que significa una solución a un problema concreto, una solución muy concreta y específica, en la cual tú pides protección. En el derecho de autor se protege una obra, que no es más que la expresión, una forma de expresar una idea. No, el derecho de autor no protege ideas. Ejemplo, yo puedo sacar 20 videos hablando del tema de patentes. No hay un uso exclusivo sobre el tema. Puede haber 20.000 videos sobre el tema. Lo que no se puede hacer es copiar estrictamente lo que estoy diciendo y publicarlo, porque ahí violaría el derecho de autor. El autor tiene una protección automática. Eso significa que el título de copyright es un título que se llama declarativo. Si no lo registras, igual estás protegido. Todos los videos que se publican aquí en YouTube tienen derecho de autor. Todos. Es decir, salvo que tú quieras renunciar, por ejemplo, a través de una licencia o simplemente no ir en contra de nadie que viole los derechos de autor, esa es tu decisión. Pero se presume que todos están protegidos. En una patente, no. Si yo no pido en el país o en el mercado, por ejemplo, en la Comunidad Europea entera, donde quiero ser protegido, pues entonces no van a darme protección a dicho invento. Para que quede claro, si yo lo pido en Estados Unidos y pasan unos 12 meses, después no lo puedo pedir, o cuando lo pida la protección en Brasil o en España o en Francia, me van a decir que no, porque además son invenciones nuevas, tienen 12 meses, más o menos, algunas excepciones u otras, para que una vez que sea divulgado por primera vez, se considere que no entre dentro de lo que se llama el estado de la técnica. Esto es para los que no saben lo que es una patente. ¿Qué quiero decir? Para que quede claro. Si usted divulgó la información exacta de cómo se hace eso, tiene 12 meses para pedir la protección en todos los países. Si no la pide, la va a perder. ¿Dónde me protegen las patentes? En el país donde pidió la patente. ¿Dónde me protege el derecho de autor? En todos los países que reconozcan derecho de autor. Punto. Es decir, en uno es automático, en el otro no. Incluso la duración. El derecho a patentes tiene una duración desde que lo solicitas hasta que se te da, depende del país, pero entre mínimo 10 años a máximo 20 años, ese es el promedio. Y también depende del tipo de invento, porque no todos los inventos son iguales. Por ejemplo,
Hay modelos de utilidad que no son protegidos por patentes, sino por título de modelo de utilidad, entre otras cosas. Mientras que el derecho de autor en promedio a nivel mundial es 50 años después de la muerte. Es decir, toda tu vida como autor estás protegido en tus obras e incluso 50 años después de tu muerte. En otros países, por ejemplo, en Venezuela es 60 años después de la muerte. Si mal recuerdo, sé que en Colombia es más, creo que era 70, 80. En Estados Unidos es 80, creo que 90. Es decir, hay excepciones hacia arriba. Aquí coincido. Esto es un error. Esto es demasiado tiempo después de la producción. Pero la producción y la producción de la obra no implica que otro nos saque algo parecido, solo que debe ser diferente. Ejemplo, diferente en cómo lo expresas. También, y esto ya es otra cosa, no puedo utilizar los personajes que ha utilizado otro, es decir, los que ha creado. Por supuesto, después de que pasa tanto la patente, después de 20 años, en los cuales si la solicitud dura, el promedio, para que quede claro, el promedio entre solicitar una patente y que me la den son 18 meses a nivel mundial. Vamos a imaginar que sea un año completo. ¿Quiere decir que yo tengo protección real sobre mi patente por los próximos 19 años? Sí, en el país que te lo dio, no en otros lados. En el caso del derecho de autor, yo tengo 60 años, en el caso de Venezuela, después de la muerte, la protección de lo que he creado. Sí, incluso personajes. El Chavo, por ejemplo, creó una ley especial, o mejor dicho, un artículo especial para la protección de personajes. Pero dentro del derecho de autor se incluía la protección de los personajes. No puedo agarrar libremente un personaje, por ejemplo, Spider-Man, no solamente porque está protegido por marca, sino porque tiene una duración todavía de derecho de autor. Esa sería más o menos la explicación. Por consiguiente, confundir estas dos cosas es confundir la chicha con la limonada. Son dos elementos totalmente diferentes. En la patente se protege la innovación. En el derecho de autor, la expresión artística del creador, del director del cine, del productor de la película, etc. Dos cosas muy, muy diferentes. Es pero tan ilógico como decir que este video lo puedo proteger por patente. Este video no es la solución técnica o práctica a un problema técnico o práctico. Así que por patente no se puede proteger. Se podrá proteger por derecho de autor. Esa es la gran confusión. Después de eso, todo lo que dicen normalmente entonces está dentro del compás de un error general. Al confundir derecho de autor con patente, se le está colocando al copyright unos problemas que no da porque se refieren a las patentes. Error número 2. Plantear el caso de Charles Dickens y además aprovecho para plantear si en vez de Dickens fuera VisualPolitik. O dicho de otra forma, que si Charles Dickens quería ir con su libro a Estados Unidos y venderlo por su cuenta, no ganaría ni $1. Sin derechos de propiedad sobre la obra que él mismo había escrito, parecía imposible ganar dinero de ella, o al menos ganar mucho más dinero que cualquier otro listillo copiador que también lo vendiese. Sin embargo, ¿y si te dijera que la realidad era muy diferente? ¿Y si te dijera que muchos autores británicos de la época, de hecho, ganaban más dinero por la venta de sus libros en Estados Unidos que en la propia Gran Bretaña? Sí. De una vez habéis oído cosas como que sin patentes las empresas no innovarían, que las farmacéuticas no investigarían nuevos medicamentos o que los autores de libros y de películas no podrían dedicarse a ello, pero en el caso del ejemplo que ellos colocan de Charles Dickens, yo lo voy a colocar en el caso de VisualPolitik. Vamos a imaginar que lo que están diciendo es verdad, que el derecho de autor es malo, que hay que eliminarlo y que se puede ganar mucho más dinero sin derecho de autor. Eso significaría que en el segundo 1, después de publicado cualquier video VisualPolitik, tú podrías descargar ese video y volverlo a publicar y monetizar por un video que tú no gastaste nada en hacer en un canal secundario, en tu canal. Eso significa, si realmente la gente de VisualPolitik cree que el derecho de autor es errado y se puede ganar más dinero sin derecho de autor, eso significa que todos sus videos podrán ser monetizados por todos sin limitación. Y estoy seguro que si tú haces eso con todo el derecho, pues yo lo haría, empezarías a bajar esos canales. Digo, porque están ganando un dinero sin ningún esfuerzo. Y el esfuerzo que tú le estás aplicando, pues va a tener un estímulo menor porque tiene un ingreso menor. Por eso es que YouTube protege los derechos de autor de sus creadores, con toda la razón del mundo, para que los estímulos económicos y los estímulos, si no quieres estímulo económico, si no estás monetizando, los estímulos visuales, es decir, que en vez de verte 100.000 personas, te vean 300.000, pero si yo permito que cualquiera descargue tu video y lo suba en otro canal, incluso le ponga de repente traducción en otros idiomas, posiblemente lo que consiga es
desviar de tu canal principal a los canales pues pirateados. Cuando tú veas que el 50% de tu público está yendo al video del pirata, posiblemente digas, ¿sabes qué? Charles Dickens tenía razón, porque déjame explicarte qué sucedió con Charles Dickens, que es el que tú utilizas como ejemplo, el que ustedes utilizan como ejemplo. Con respecto a la opinión de Charles Dickens, él preguntaba lo siguiente: ¿es tolerable que además de ser robado y saqueado, un autor sea obligado a aparecer de cualquier forma, con cualquier vestimenta vulgar, en cualquier compañía atroz, que no pueda elegir a su público, que no tenga ningún control sobre su texto distorsionado y que debería haberse obligado a salir del curso los mejores hombres de este país que solo piden vivir escribiendo? Él fue uno de los mayores defensores de la ley de derecho de autor de su país y a nivel internacional. Y como un estudio muy concreto, que lo voy a dejar acá, pasó lo siguiente. En un artículo publicado en el 2013 se estudia la consecuencia que tuvo la aprobación de las leyes de copyright o derecho de autor en el Reino Unido para los autores. En general, se multiplicó por 3 el pago total para los autores e incluso afectó igual si el autor fuera con más edad de 30 o con menos edad de 30. Gracias a la ley sobre derecho de autor o al copyright, multiplicaron sus ingresos por 3. Ahora bien, como autor, ¿qué dijo Charles Dickens? Con respecto a los editores norteamericanos, escribía Charles Dickens lo siguiente: pueden ganarse la vida muy cómodamente con los cerebros de otros hombres, mientras que les resultaría muy difícil ganarse el pan con el ejercicio del suyo propio. Son, en su mayor parte, hombres de muy bajo rendimiento y de reputación más que indiferente, y los he visto con frecuencia en la misma hoja en la que se jactan de la rápida venta de muchos de miles de ejemplares de una reimpresión en inglés, atacando grosera e insolentemente al autor de ese mismo libro y acumulando insultos y calumnias sobre sus cabezas. Bueno, si ellos creen así, ¿por qué no empiezan con VisualPolitik y todos sus canales afiliados, dando libertad para que cualquiera pueda copiar? Es más, si lo traducen a otros idiomas, las personas pueden hacerlo ustedes más famosos y ganar más dinero. Pero seguramente no lo van a hacer, con toda la razón del mundo, porque en la experiencia histórica ya Charles Dickens decía lo siguiente: espero que no esté muy lejano el momento en que sus escritores en América reciban por derecho algún beneficio sustancial y retorno en Inglaterra por su trabajo, y cuando nosotros en Inglaterra recibamos algún beneficio sustancial y retorno de los nuestros. Ruego que no me malinterpreten. Asegurándome de día en día los medios de una subsistencia honorable, preferiría tener la mirada afectuosa a mis semejantes que tener montones y minas de oro. Pero las dos cosas no me parecen incompatibles. No pueden serlo, porque nada bueno es incompatible con la justicia. Debe haber un acuerdo internacional al respecto. Incluso al final de sus días, Charles Dickens tuvo que dejar de publicar, no siguió publicando y cambió su profesión para ser un lector a viva voz, porque daba un dinero adicional que por derecho de autor no podía cobrar. Así terminó diciendo lo siguiente: durante 20 años estoy perfectamente seguro de que nunca he hecho otra alusión a la reedición de mis libros en Estados Unidos que el buen comentario. Si hubieran habido un derecho de autor internacional entre Inglaterra y los Estados Unidos, yo debería haber sido un hombre de una fortuna muy grande en lugar de un hombre de ahorros moderados. En fin, si no te pagan por publicar y por ganar de tu publicación, terminarás haciendo otras cosas. Claro, eso se ve en economía básica. Estamos hablando de estímulos. Si no hay estímulos suficientes, la gente deja de hacer esa actividad y va para otra actividad que genere mayor cantidad de estímulos. Error 3. La idea de un monopolio es increíblemente incorrecta. ¿Acaso las editoriales británicas no se aprovechaban de su monopolio para poner precios excesivos a los libros en la época de Charles Dickens? Tal vez sin patentes, la farmacéutica que desarrolle la cura del cáncer pueda ganar dinero y recuperar su inversión, pero sin duda, la capacidad de monopolizar el mercado supone un incentivo adicional. Un momento, ¿y si en realidad a las farmacéuticas no les queda otra alternativa que patentar su invención y monopolizar el mercado? Varias veces ellos han nombrado en su video que la patente y el derecho de autor dan un monopolio. Esto es un error de primer grado, tanto por algún economista que no han leído la naturaleza jurídica de los derechos intelectuales, como por muchas personas que de repente no manejan el tema. Y voy a tratar de aclarárselo. A ver,
Si yo tengo un taxi, yo tengo derecho, por ejemplo, a limitar el uso del taxi a mi persona. No quiero que nadie lo use. Para eso lo pago yo, para eso lo mantengo yo, para eso cumple con los papeles de ser propiedad mía. Cuando usted dice que hay un monopolio en el uso del vehículo, usted se confunde. No hay un monopolio, hay un derecho a usar de forma exclusiva. Y por supuesto, usted tiene derecho a alquilárselo o a prestárselo o regalárselo a alguien más. Ese es su problema. Lo mismo pasa con las patentes y los derechos de autor. A ver, si yo tengo la exclusividad sobre un taxi, ¿significa que más nadie puede tener un taxi en la ciudad? No, así que no hay un monopolio sobre el mercado. El mercado está libre, puedes poner muchos taxis. Lo que no puedes usar es el taxi mío. Esa es la diferencia. Les coloco un caso todavía más fácil. Es decir, si yo tengo un taxi, puedo prohibir que los demás den una solución del transporte en la ciudad. Por ejemplo, usted tiene una bicicleta y ahora tiene una bicitaxi. Una mototaxi, una camioneta taxi. ¿Puedo prohibirlo? No, porque no se le otorga un monopolio en el mercado. Se le otorga como lo que forma parte de los derechos de propiedad, aunque yo no parto del derecho de propiedad, sino del derecho por el derecho mismo. ¿Qué? Que no son propiedad intelectual, son derechos intelectuales. Así como yo tengo un derecho, ese derecho me da a mí ciertas facultades. Y la facultad principal del derecho de autor es autorizar la reproducción, la distribución, la traducción, es decir, las adaptaciones y por supuesto pues la venta o las licencias en ese tema. Y el patente implica también la fabricación, la distribución, la comercialización y por supuesto las licencias sobre el tema. Pero es raro porque en el propio video de Visual Económico ellos mismos lo dicen y dicen lo siguiente. Cuando una empresa desarrolla un medicamento nuevo, por lo general no es la única que lo hace. Si aparece una enfermedad nueva, como pues rápidamente todas las farmacéuticas se dan cuenta de la oportunidad de negocio y comienzan a desarrollar sus propias vacunas. Para hacer esto, por supuesto, las farmacéuticas tienen que gastar dinero en investigaciones, en pruebas clínicas, en maquinaria, vamos, en todo aquello necesario para el proceso de investigar y desarrollar un nuevo medicamento. Hay monopolio, pero los demás pueden buscar una solución en el mercado. Entonces, sí, las demás personas, pues las demás empresas pueden competir para solucionar un problema, pero yo lo soluciono de una manera y usted lo soluciona de otra. ¿Cómo es que hay un monopolio de acceso al mercado? Lo que hay es una prohibición de usar lo que no le pertenece a usted. Lo que es el principio básico, prácticamente cualquier derecho sobre algún objeto, sobre un bien tangible o sobre un bien intangible, como en este caso, los derechos intelectuales. Error número 4. Creer que el precio lo pone el autor a su antojo. Igual que sucede ahora con las películas y libros modernos, cuando un autor como Charles Dickens escribió un libro en Gran Bretaña, solo él y su editorial tenían el derecho de venderlo. Es decir, que si alguien copiaba el libro y lo vendía sin autorización, pues nada, a la cárcel. Por lo que en resumidas cuentas, Dickens y su editorial podían poner el precio que quisieran y como os podéis imaginar, era un precio obviamente alto. De cómo las empresas de medicamentos aprovechan las patentes para vender carísimos sus medicamentos a costa de enfermos que están dispuestos a pagar lo que sea por ellos. ¡Ay! Esas farmacéuticas siempre aprovechándose de las desgracias ajenas. ¿Acaso no habéis oído también que muchas farmacéuticas, por ejemplo, abusan de ser las únicas que pueden ofrecer un medicamento para disparar su precio? Este es otro error terrible. Creer que el precio lo colocan las personas porque le da la gana. No. Por ejemplo, si tú vas al cine, vas a ver que el cine coloca normalmente el mismo precio para todas las películas. El stream me coloca un precio. Incluso en publicidad, aquí en YouTube, hay un precio promedio para casi todo. Hay algunas excepciones. Pero en general, hay precios de mercado. ¿Cuál es el precio de mercado? Si yo coloco el producto tan caro, dejo de venderlo. Y pierdo dinero. Y estimulo a que haya competencia y me sustituya. Diferente, por ejemplo, eso en el caso del derecho de autor. Ya hablaremos de las patentes farmacéuticas, que es otro caso. Pero en el derecho de autor es absurdo imaginar que hay un monopolio que te permite poner el precio que tú quieras. Si tú colocas una novela en $100,000, mira a ver cuántos te lo van a comprar. Si tú colocas una novela en un precio accesible que te lo da el mercado y no que te lo da directamente el editor, entonces estamos hablando de algo real. Es decir, en la imaginación de los que hicieron este video, el precio lo colocan literalmente. Bueno, yo lo voy a colocar la película para que lo vean en $1,500. Bueno, vaya usted. Sí,
Ellos son los que colocan eso. No solamente eso no sucedió, sino que además hay varios estudios que confirman que mientras que hubo la explotación de autores británicos en los Estados Unidos que se vendían en 0,20 y en 0,50 centavos de dólar las copias impresas, el autor nacional cuya novela se pagaba a $1 o $1.50 tenía muy pocas ventas. Usted puede decir, y estoy de acuerdo, puede ser que el británico fuera más famoso que el norteamericano, es verdad, pero también podemos decir que la diferencia de precios entre tener que pagar derechos a un autor y no tener que pagarlo hizo que el precio variara. Es decir, la variación del precio en este caso no es del mercado, y ese es otro de sus errores. Error número 5. No conocer los límites en la protección de las patentes. Ahora me voy a enfocar en las patentes farmacéuticas. Ellos varias veces creen que la patente la pueden colocar el precio que les venga en gana o limitar su producción a como les venga en gana. Y la verdad es que no funciona así. En el Acuerdo de los Derechos de Propiedad Intelectual, llamado APIT, que es el mayor acuerdo internacional en cuanto a comercio del mundo, que tiene que ver con patentes, marcas, copyright, etcétera, pues allí se establecieron dos articulitos que permiten que hayan, uno, licencias obligatorias para genéricos. ¿Qué significa eso? Que si el país cree que hay alguna, pues, emergencia de salud, no voy a decir cuál, pero ellos pueden colocar y decir, miren, usted está produciendo, por decir algo ahí, 20,000 pacientes, usted está produciendo 10,000 pacientes. Yo voy a hacer una licencia obligatoria para que dos empresas genéricas puedan producir el restante, los 5,000 o 6,000 cada uno adicional que necesita el mercado para suplirse. Eso baja el precio obligatoriamente. Normalmente esos niveles casi no se llegan, pues llegan a acuerdos y bajan los precios o aumenta la producción. Segundo, la licencia también la puede tomar el Estado sin uso comercial. Es decir, agarro pues la fórmula de patente que has pedido y digo, para el consumo de los centros de salud públicos no pago $1 por patente. Eso es válido, también está en las leyes internacionales, los acuerdos internacionales. Siempre hay límites temporales. Tú puedes decir, bueno, por estos 2 años, en virtud que hay una, no sé, pues una peste o alguna situación de emergencia, voy a de repente permitir la producción libre y le pagarás algún tipo de regalía a la empresa que pues tenga las patentes. O incluso podrás expropiarlo, que es un procedimiento mucho más complejo, pero puedes hacerlo como gobierno. E incluso hay algo que se llama la cláusula volar, que es típico prácticamente de todos los países en desarrollo. India, Brasil, México, Venezuela. ¿Qué significa? Como las patentes tienen un uso limitado, y aquí quiero decir algo. Mucha gente cuando dije sobre las medicinas nuevas, que desconfío, pues no sigue los protocolos. Miren, una patente en productos farmacéuticos se tarda, mientras que la solicitas, sus 18 meses. Pero mientras que obtienen los permisos para poder explotarlos y comercializarlo en materia de humanos, entre 4 y 8 años, dependiendo del tipo de medicamento, complicaciones, etc. Es decir, se requiere mucho tiempo. Por consiguiente, la patente realmente protege la explotación por 10, 12 años. Nunca por supuesto, los 20 años. Entonces, se le permite a la empresa guardarse algún tipo de información para evitar que otra empresa lo copie durante esos 20 años. Pero, para que en la fecha exacta en que se venza la patente pueda el otro explotar, es decir, puede haber competencia, se coloca que hay una cláusula volar, que significa que es una cláusula que te permite 3 o 4 años antes acceder a pues, los productos o a la información de los datos que tiene la empresa y replicarlo lo más exacto posible para obtener los permisos sanitarios para que una vez vencida la patente puedas publicarlo. Conclusión, no puedes, bueno, sí puedes colocar el precio que te da la gana, pero hay por lo menos 4, yo diría 5 formas legales que un gobierno puede evitar que la farmacéutica se pase de lista. Y lo han hecho en Guatemala, en Costa Rica, en Brasil, en la India, etc. Sin desconocer necesariamente la patente, sino simplemente colocando limitaciones porque el mercado no está satisfecho, porque hay una emergencia de salud o porque se hace una patente hacia el sector público y se compromete a no venderse al sector privado y solo para servicios públicos. Sobre el tema, también hay una declaración sobre el APIT en donde se dice lo siguiente. Artículo 5. Cada miembro tiene el derecho de conceder licencia obligatoria y la libertad de determinar las bases sobre las cuales se conceden tales licencias. Artículo 5.c. Cada miembro tiene el derecho de determinar lo que constituye una emergencia nacional u otra circunstancia de extrema urgencia, quedando entendido que la crisis de salud pública, incluidas las relacionadas al VIH, la tuberculosis, el paludismo y otra epidemia,
puede representar una emergencia nacional u otras circunstancias de extrema urgencia. Es decir, si hace lo que te da la gana, vas a tener límites legales. Eso ya depende, por supuesto, de elementos políticos y, por supuesto, de accionar del gobierno. Pero también puede empezar por ONGs. Digo, porque si no tiene el mercado realmente abastecido, una ONG puede demandar por derechos a la salud. Ya ha sucedido en otros países. Y, por supuesto, eso ya depende del gobierno que se mueva y efectivamente pues, logre o hacer licencias obligatorias o expropiar la patente. Eso no es gratis, quiero que quede claro, pero es mucho más económico que seguirle pagando a una empresa que quiere colocar precios, pues, vamos a decir, poco acordes con la realidad del país. Error número 6. Decir que el mercado lo hizo más barato en los Estados Unidos. En Estados Unidos era perfectamente legal copiar libros de autores extranjeros como Charles Dickens y venderlos por cuenta propia, lo que obviamente tiene una consecuencia muy clara, y es que como todo el mundo podía copiar y vender libros, la feroz competencia hacía que fueran súper baratos. Sobre el tema que era más barato porque no pagaba, bueno, vuelvo y repito, es como si usted dijera, mire, usted publica en su canal más rápido que lo que nosotros podemos producir porque usted no invierte ni un solo segundo de su tiempo en producir contenidos, en averiguar sobre el tema. Por consiguiente, usted puede publicar todos los días bajando videos de varios canales asociados a VisualPolitik o a otros canales y publicarlo. Ah, mira, él puede publicar 10 videos por día. Claro, ¿cuántos videos hizo él? Entonces, ahí es donde vemos la diferencia. A ver, ¿qué quiere decir esto? Que los que copian en Estados Unidos, los que copian normalmente lo hacen sobre éxitos asegurados. Es decir, el que invirtió primero se arriesgó a que eso no tuviera éxito. Por consiguiente, cuando se hagan las réplicas en los Estados Unidos, es sobre autores que ya son bestsellers en su país de origen. Ahí no hay ningún tipo de mediación de mercado. Simplemente estoy diciendo, voy a agarrar algo que ha sido exitoso y lo voy a copiar sin pagarle nada al sujeto. Por consiguiente, me sale más barato. Claro, no te costó ni $1 en riesgo, ni $1 en el pago de los derechos. Vamos, así es muy barato hacerlo. Por consiguiente, eso es como decir, miren, te doy la comida a $1. Claro, pero se la acabas de quitar a una persona por la cual no pagaste nada. Que le costó a esa persona $5, $10. Por ende, el asumir que el mercado y la gran competencia hizo que los bajaran los precios es falso. Tan erróneo es que si tú ves el precio promedio del valor de los autores norteamericanos en su impresión, era el doble o el triple de los británicos. Entonces, ¿qué pasó allí? ¿El gran mercado no funcionó? No, porque no es mercado. Allí era rapiña y piratería. No son sinónimos. Error número 7. La protección sin patentes existió y se basó en secretos industriales. ¿Cómo podían los autores ingleses ganar dinero sin copyright en Estados Unidos? Pues lo hacían aprovechando que mientras el libro no estaba publicado, nadie podía copiarlo. Lo que hacían era firmar un contrato en exclusiva con una editorial que se hacía con el privilegio de sacar el libro antes que nadie. Hay un aspecto que a veces llama la atención, que alegan que la protección sin patente funciona bien. La verdad es que la protección sin patente funcionó hace mucho tiempo y se basó en los secretos industriales. Todavía muchas empresas, en vez de patentarlo, hacen secretos industriales. Mientras mantengas el secreto como tal, puedes explotarlo de forma exclusiva. Una de las ventajas de la patente es que te obliga a explicar cómo lo haces. Por consiguiente, se constituye una base de datos maravillosa para entender cómo hacer medicinas, soluciones, etc. Es decir, permite el acceso a conocimientos en materia de invenciones. Así que ayuda, se convierte en una gran biblioteca. Hay grandes bibliotecas de patente a nivel mundial. Está la de IBM y voy a compartir con ustedes una que se llama MEDSPAL, que te permite saber cuándo se vence la patente en cada país y cuáles son los componentes internos de la patente. Es decir, para replicar patentes médicas en tu país sin violar derechos de patentes. Y hay otros más errores, pero realmente el video no quiero que se me haga tan largo, así que voy a incluir así a vuelo de pájaro el error de decir que no había protección por derecho de autor en los 80 sobre el software. Sí, se hizo. Solo que no se había hecho a través de la legislación, sino de las jurisprudencias en el año 81, 83, 84, 85. Dos casos famosos. Cuando Apple demandó a Microsoft por copiarse los iconos. Y eso se llamó el sistema look and feel. O cuando Apple fue demandado precisamente por eso mismo. Y bueno, hay N cantidad
de historia en ese tema. Si quieres conocer un poco más, te recomiendo un artículo que publiqué hace muchos años que se llama ¿Por cuál rama jurídica debe protegerse el software?, en donde cito los 12 casos jurisprudenciales más importantes en el mundo que sucedieron entre los 70 y los 80 para que hubieran leyes que protejan al software por derecho de autor. Y coincido con ustedes, el software y su patentamiento debe estar pues rotundamente prohibido. Eso sí es una muy mala idea. Debe ser protegido por derecho de autor. Y también coincido, esta parte sí coincido, aunque tenemos diferencia absoluta en el origen, en los términos que se está usando, en las acusaciones de precio libre porque se le da la gana al sujeto, que es mejor vivir sin derecho de autor. Todas esas cosas diferimos. Pero hay cosas en las que estoy de acuerdo. Uno, se ha hecho demasiado largo el tiempo de protección de los derechos de autor. Demasiado. Yo más bien creo que hay que volver a un tiempo prudencial de 30 a 40 años después de publicado, vivo o no el autor, por sus obras. Y también estoy de acuerdo en que hay que fortalecer más el concepto de limitación a patentes en materia de salud. Eso puede hacerse a través de reducción de tiempo. Ya no sea 20 años, sino 15 años, 12 años, 14 años. También otro aspecto en el que coincidiremos es que el software no debe ser protegido por los 30, 40 años. No tiene sentido. El software debe ser tecnología, debe ser protegido por un tiempo mucho más limitado con, de repente, un título pues especial. Esto no estamos innovando, esto en los 70 se discutió. Brasil creó una ley sui generis para proteger el software, pero la mayoría de la población o la mayoría de las empresas decidió acogerse al derecho de autor porque era más fácil de proteger. Es todo por hoy. Quiero agradecer a mis Patreon que vienen de seguidas. Antonio Armijo Sáez, José Flores, Miguel de la Rosa, Jorge Guerra, El Perro de Diógenes, Sir Traxelot, Luis Gómez, Eva García Franco, Joaquín López, Rocío Cori, Humberto Ávila, AI, Alex, Cris Balco, Tony Macías, Darío López, Israel Hernández, Julio Ortiz, Diego Londoño, Ariel Alvarado, Mario Joel, Luis Vargas, Jot Frigo, Guillaume Padrón, Marcos, Cris, Lula, Jaime Almenares, Gonzalo Alsina, Harry Won, Miguel Morales, Eduardo Soto, Mariano Sibila, Ernesto Pablo, Javier, Cristian Contreras, Sergio Delgado, Pablo Kevin, María Chirico Kane, Camel Joseph Jauyep, Carlos García Russell, Naime Cuica y José Javier Jiménez. Muchísimas gracias por el apoyo al canal. No quiero despedirme sin invitarlos a mis cuentas o a mis canales secundarios, El Picalibro Live y Capitán Cultura. También a mis redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook, los tres con el nombre del Picalibro. Y bueno, como siempre, no olvides que menos Estado y menos impuestos son necesarios. No dejes que otro piense por ti. Sapere aude y hasta luego.